Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía, porque hoy, amigos, tenemos un tema que está que arde. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, ese universo apasionante, a veces un poco loco, pero siempre lleno de sorpresas. Y hoy, la sorpresa es Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya sé, seguro que algunos de ustedes están pensando, otra vez Hande y Kerem. ¿De qué van a hablar ahora? Y es que, señores y señoras, esta pareja, o expareja, o lo que sea que fueron, nos ha tenido en vilo por mucho tiempo. Su historia de amor, su romance en la pantalla y fuera de ella, las idas y venidas, todo eso ha sido combustible para la prensa rosa turca y para nosotros, los fans curiosos y ávidos de saberlo todo. Pero hoy, la cosa se pone interesante porque vamos a hablar de algo específico, la respuesta de Kerem Bürsin al padre de Hande Erçel. Sí, así como lo oyen. El padre de Hande Kaya Erçel ha sido una figura relevante en esta historia, y sus declaraciones, a veces sutiles, otras directas, han generado muchísima especulación. Y claro, todos queremos saber, ¿qué dijo Kerem? ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué hay de cierto en todo lo que se rumorea? ¿Realmente hubo algo más que una simple amistad, o un amor fugaz? O tal vez, como dicen por ahí, ¿el amor sigue vivo? Así que si les interesa descubrir todo esto, si quieren saber la verdad, o al menos, lo que se sabe hasta ahora, quédense hasta el final del vídeo. Les prometo que no se arrepentirán. Vamos a analizar todo con detalle, desde las declaraciones iniciales del padre de Hande, pasando por las posibles indirectas, hasta las respuestas por parte de Kerem Bürsin. Vamos a desentrañar este misterio de la farándula turca. Así que pónganse cómodos y prepárense para el chisme. Antes de empezar con el plato fuerte, quiero pedirles algo: si son nuevos en el canal, no duden en suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del espectáculo, las series turcas, las noticias de sus actores favoritos, y por supuesto, todos los chismes que estén a la orden del día. Suscríbanse, es gratis. Y no se olviden de dejar su like si les gusta el contenido. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Ahora sí, empecemos con el meollo del asunto. Todo comienza con las declaraciones del señor Kaya Erçel, el padre de Hande. Como saben, Hande y Kerem se conocieron y se enamoraron durante la filmación de la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos era innegable y rápidamente su romance trascendió la pantalla. Los paparazzi los perseguían por todas partes, las redes sociales explotaban con fotos y vídeos, y el mundo entero se enamoró de esta pareja. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin, y aunque en un principio parecían mantener una buena relación, las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no se hicieron esperar. Rumores de terceros en discordia, diferencias irreconciliables, la presión de la fama. Las versiones eran muchas y variadas. Y en medio de todo esto, las declaraciones del padre de Hande, Kaya Erçel, comenzaron a generar un gran revuelo. En entrevistas, el señor Erçel ha hablado en varias ocasiones sobre la relación de su hija con Kerem. A veces con palabras sutiles, dejando entrever su opinión, y otras veces directamente. En algunas ocasiones ha expresado su apoyo a la pareja, mencionando que eran una pareja muy linda, que se veía que estaban enamorados. Pero en otras sus palabras han sido más enigmáticas, o incluso un poco ambiguas. Una de las frases que más resonó, y que desencadenó muchas especulaciones, fue cuando, en una entrevista, le preguntaron directamente sobre la relación de su hija con Kerem. Su respuesta fue algo así como: en la vida, hay amores que vienen y van, y hay amores que dejan huella. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Que la relación fue importante pero que ya es pasado? ¿O que aún hay algo latente? Las interpretaciones fueron diversas. En otra ocasión, y esto es importante, el señor Erçel compartió una foto en sus redes sociales que fue interpretada por muchos como una indirecta. La foto mostraba a Hande feliz y sonriente y junto a ella, una frase que decía algo así como: la felicidad es el camino, no el destino. Era una forma de decir que su hija estaba bien, que había superado cualquier dificultad. O que estaba disfrutando de una nueva etapa en su vida. Y es que el padre de Hande siempre ha sido muy protector con su hija, y sus declaraciones, aunque a veces crípticas, siempre han estado llenas de cariño y preocupación.
Para un padre, ver a su hija feliz es lo más importante y sus palabras, a menudo, son un reflejo de ese sentimiento. Pero, ¿qué hay de Kerem Bürsin? ¿Cómo reaccionó ante estas declaraciones? Respondió de alguna manera. Aquí es donde la cosa se pone más interesante porque, seamos sinceros, Kerem no es un hombre que se caracterice por dar muchas explicaciones. Él es bastante reservado con su vida personal. Kerem Bürsin siempre ha mantenido una actitud bastante discreta con respecto a su relación con Hande, tanto durante como después de la ruptura. No es de los que se explayan en entrevistas, ni de los que airean sus intimidades en las redes sociales. Él prefiere mantener su vida privada. Sin embargo, sí ha dado algunas respuestas, aunque han sido muy sutiles y han dependido mucho de la interpretación de cada uno. En algunas entrevistas le han preguntado directamente sobre el tema, y él, con una sonrisa en los labios, ha respondido con frases como, no tengo nada que decir al respecto, o prefiero mantener mi vida personal al margen. Una respuesta típica, la verdad. Pero a pesar de su hermetismo, también ha habido algunos gestos que han llamado la atención. Por ejemplo, en alguna ocasión, Kerem ha compartido publicaciones en sus redes sociales que, aunque no eran explícitas, podían interpretarse como un mensaje. Ya saben, una foto con una frase inspiradora, o una canción con una letra que hablaba de amor y superación. Pero lo más significativo y lo que realmente nos interesa, es que Kerem, hasta donde se sabe, no ha respondido directamente a las declaraciones del padre de Hande. No ha dado ninguna entrevista en la que se refiera a sus palabras, ni ha hecho ningún comentario público al respecto. Y aquí es donde entran las especulaciones. ¿Por qué no ha respondido? ¿Es porque no quiere entrar en polémicas? ¿O porque prefiere mantener el silencio para proteger a Hande? ¿O tal vez porque no tiene nada que decir? Las posibilidades son muchas y la verdad, solo la saben ellos. Una teoría, que ha ganado mucha fuerza, es que Kerem y Hande, a pesar de la ruptura, mantienen una buena relación. Se dice que se respetan mucho y que, aunque no estén juntos sentimentalmente, se tienen cariño y aprecio. Por eso Kerem podría haber decidido no hacer ningún comentario público, para no avivar la polémica, ni generar más especulaciones. Otra posibilidad es que Kerem no quiera hablar del tema por respeto a Hande y a su familia. Sabe que la relación fue importante para ellos, y que cualquier comentario que hiciera podría ser malinterpretado, o incluso podría causar algún daño. También existe la posibilidad, aunque es menos probable, de que Kerem simplemente no quiera hablar de su vida personal. Ya lo hemos dicho, él es bastante reservado, y no le gusta que su vida privada esté en el ojo público. En resumen, la respuesta de Kerem Bürsin al padre de Hande Erçel ha sido, el silencio. Un silencio que, como suele pasar en estos casos, ha generado más preguntas que respuestas. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la relación entre Kerem y Hande fue muy importante, tanto para ellos como para sus fans. Que dejaron una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco. En segundo lugar, que el padre de Hande, Kaya Erçel, es una figura clave en esta historia. Sus declaraciones, aunque a veces enigmáticas, siempre han sido un reflejo del cariño y la protección que siente por su hija. Y en tercer lugar, que Kerem Bürsin es un hombre reservado, que prefiere mantener su vida personal al margen. Su silencio en este caso podría interpretarse de muchas maneras, pero lo más probable es que se deba a su respeto por Hande y su familia, y a su deseo de no generar más polémica. Así que, ¿hubo una respuesta? Técnicamente no. Pero el silencio en este caso dice mucho. Dice que la historia entre Kerem y Hande, aunque haya terminado, sigue presente en sus vidas, y que el cariño y el respeto entre ellos, al parecer, sigue intacto. Y eso, amigos, es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado de la información, y que se hayan divertido con el chisme. El mundo del espectáculo turco es apasionante y siempre nos regala sorpresas. Quiero agradecerles por estar aquí, por acompañarnos, por sus likes, sus comentarios y su apoyo. Son ustedes los que hacen posible este canal. Gracias, de verdad. Antes de irnos, quiero recordarles que nos digan qué les pareció el vídeo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem debería haber respondido? ¿O que hizo bien en mantener el silencio? Déjenlo en los comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un like al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Es muy importante para nosotros. Gracias de nuevo por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, sigan chismeando. Hasta la próxima.